si tienen una discapacidad no pueden hacer nada. Era algo que yo no me esperaba como tal. Pues yo era una monitora apasionada totalmente de mi trabajo. Cuando llegó, digamos, este cambio a mi vida, pues lo asumí por lo mismo de que me gustan como los retos. Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio JG Podcast. Con ustedes, hoy les tengo una maravillosa invitada, profesional en ciencias del deporte y recreación, entrenadora, monitora de inclusión social y recientemente coordinadora de inclusión social, todo en materia deportiva con personas con discapacidad. Con ustedes, Andrea Morales. Andrea, es un gusto tenerte aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, Joan, es un placer esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá hoy contigo. Para mí es el placer tenerte aquí porque tú nos vas a aportar muchísimo en materia de discapacidad, teniendo en cuenta tu trayectoria, teniendo en cuenta tu vocación y teniendo en cuenta de que has sido una persona que ha trabajado durante mucho tiempo con personas con discapacidad física y cognitiva. Quiero hacerte algunas preguntas que formulé para ti y una de ellas es, ¿qué te motivó inicialmente para dedicar tu carrera a este campo especializado y gratificante que es trabajar con la población con discapacidad? Bueno, Joan, todo empieza desde la universidad. En la universidad, en nuestras prácticas deportivas, yo siempre le pedía a los profesores intervenir discapacidad intelectual. ¿Por qué nació? Es algo incierto que aún en este momento no sé cómo explicarlo. Era yo llegar a esa población y tener como la atención de ellos. Que hasta en momentos compañeros me decían, André, ¿cómo haces? Porque ellos te entienden tan perfecto, porque ellos sí te llegaban. Sí. Entonces me decían, yo llevo 10 minutos y no me ponen cuidado y tú llegas y de una te ponen la atención. Entonces desde ese momento ver como esa conexión, no sé si es una conexión, es una pasión de yo dar lo mejor de mí hacia ellos y como que hay ese feeling. Claro, sentir como que hay esa retribución o de que hay esa química, como que sentimos esa energía. Y yo creo que eso también pasa, cuando sentimos la buena energía de una persona, pues nos acercamos. Seguramente eso sienten estas personas, esa energía que tú irradias y por eso la facilidad con la que te llegan. Bueno, es muy importante esto y veo que ellos te buscaron a ti y eso hace que tú tengas esa facilidad de comunicarte con ellos. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al trabajo con personas con discapacidad? ¿Cómo fue ese primer acercamiento o una primera interacción que tú hayas tenido, incluso desde tus años de juventud, cuando eras mucho más niña? ¿Algún acercamiento así que tú recuerdes? No, la verdad es que no. Todo empezó en la universidad. Cuando yo estaba en el tercer semestre, ahí empezaron, digamos, como esta cercanía hacia la población con discapacidad. Empecé dando unas clases en Dos Quebradas a una institución solo de deporte. Como mi trato era tan bien recibido de los chicos, llegaron a proponerme que tuviera como tal el grupo completo ya para enseñarles 4 o 5 horas. Por lo mismo, porque ven, yo en lo personal pues no sé cómo me dirijo a ellos, pero he recibido como el comentario de muchos, es que se ve que te encanta, se ve que lo haces con mucho amor. Entonces no sé si en realidad es tanta la pasión que hace que yo pueda llegar fácilmente a estos chicos. Entonces no, todo empieza desde ese primer intervención, que luego pues me ascendieron como tal a tener un grupo completo, no solo una hora de deporte, sino ya tener el grupo completo. Y ya lo que te contaba en la universidad, que yo solo buscaba la intervención
con la población con discapacidad, que a veces me decían los profes, André, pero es que tienes que saber también manejar adolescentes, adulto mayor. Entonces yo les decía, sí, pero es que yo quiero estar allá. Y yo terminaba como mi actividad y no te imaginas lo que hacía, salía literal corriendo a donde estaban los chicos con discapacidad, como para tener una pequeña interacción con ellos. Oh, qué bueno, qué bueno. O sea, eso lo único que denota es que te encanta, que te gusta lo que haces, y yo creo que por eso estás aquí con nosotros, para que precisamente nos enseñes un poco más de este mundo. Yo siempre vivo diciendo en mi libro, en el mundo de los invisibles, porque es un mundo que muchas personas desconocen, ¿sí? Hay algo más que quiero preguntar, de las muchas preguntas que tengo aquí para ti. ¿Qué fue lo que más te sorprendió o te enseñó en esos inicios? En ese momento en el que tú empiezas a trabajar con la población con discapacidad, ¿qué fue lo que más te sorprendió? O algo que tú digas, ¿qué experiencia así de primerazo que uno diga, o dura o muy gratificante? Cuéntanos. Sí, pienso, o bueno, soy una mujer de que me gustan como las dificultades, digamos, en el trabajo o en lo que hago, que digamos que si se me pone difícil o es difícil para mí enfrentarlo, como que me pongo la camiseta y digo, lo tengo que hacer. Entonces, con esta población es muy particular porque, digamos, con personas con discapacidad intelectual, o sea, tú tienes que ser súper constante en el sentido de que tú tienes la atención de ellos 5 segundos y ya se dispersan. Entonces era como, ¿cómo hago que ellos me escuchen, me atiendan? Tener esa retención. Sí. Esa retención que necesitamos nosotros en los videos para que ustedes no se vayan de nuestro video y sigan viendo esta interesante entrevista con esta magnífica invitada. Sí, entonces, como eso, de que digamos también hay un prejuicio de que todos piensan que ellos no son capaces de hacer absolutamente nada. Hasta pasa mucho con las mamás que los protegen y dicen, no, es que él tiene discapacidad, él no puede hacer esto. Él tiene discapacidad, entonces los limitan y para mí la limitación no existe. Entonces, digamos que hay ejercicios que son muy difíciles para ellos en la parte deportiva, como en la coordinación, por ejemplo, que coordinen un movimiento de un brazo con una pierna, o un movimiento en desplazamiento. Entonces para mí era como un reto, y ya ver que lo lograba, entonces me generaba mucha satisfacción, de que para mí no había esa barrera y que yo, así fuera difícil, pues yo lograba e intentaba las veces que tuviera que intentarlo para que esa persona lograra hacer lo que, digamos, yo quería que hicieran como tal. Entonces eso me parece, digamos, muy satisfactorio, de que obviamente el proceso es muy, se demora un poco más, pero se puede lograr. Claro, excelente. Mira que precisamente te iba a hacer una pregunta acerca de esas satisfacciones, que cuáles son esas mayores satisfacciones que te han dado esos desafíos o los que encuentras con atletas, pero pues ya tú te adelantaste, me diste un poco de ello. Y pues para ahondar en el tema, ¿has tenido de pronto algún deportista que te haga sentir orgullo y que tú digas definitivamente me siento muy orgullosa de haber sido parte del proceso de este deportista, y que hoy en día de pronto este deportista levantó una medalla o simplemente ha destacado en algún deporte? Bueno, sí, en este momento tengo a cargo, bueno, la mamá me dio esa posibilidad de estar pendiente de un nadador. Él se llama Martín. La confianza que la mamá de él me dio ha sido un pilar fundamental, porque en momentos ella decía, profe, eso es muy duro, y yo, no es duro, lo vamos a lograr. Entonces yo me empezaba como a enfocar, y ya luego le mostraba, mira que no es duro, ya lo hizo. Entonces con él
En este momento yo llevo 1 año y medio con él. Al principio no te voy a mentir que es un poco difícil de lo que te decía anteriormente de la coordinación. O sea, la natación es una coordinación impresionante de todo un cuerpo y hacer de que en ese momento él tenga un estilo libre casi perfecto, para mí es una satisfacción completa. Y que del apoyo de la mamá, de que ella siempre me dice como, profe, solo va a estar contigo, profe, contigo. Entonces es muy bueno en el sentido de que ella ha visto el cambio y el avance como tal de su hijo. Claro, es como sentir que entrega uno a su hijo en buenas manos, entonces se van viendo los resultados, me imagino que debe ser muy gratificante para ella y también para él. Bueno, recientemente supe que asumiste la coordinación del programa deportivo y de rehabilitación. ¿Qué implicó ese cambio de rol? ¿Qué nuevos retos y responsabilidades trae este nuevo puesto? Bueno, te cuento que era algo que yo no me esperaba como tal. Pues yo era una monitora apasionada totalmente de mi trabajo. Cuando llegó, digamos, este cambio a mi vida, pues lo asumí por lo mismo de que me gustan como los retos. Sabía que iba a ser un poco difícil porque ya iba a estar a cargo de otras personas, ¿cierto? Uh-huh. No te miento que al principio fue un poco difícil, pero pensaba, yo tengo que hacer de que mis monitores sientan la pasión que yo siento. Entonces estoy como muy enfocada a eso, de que hagamos el trabajo súper bien, desde mi parte obviamente como coordinadora, de que ellos se apasionen y que brindemos un buen servicio como tal a las personas con discapacidad. Ok. Y también en el sentido de que puedo generar, digamos, espacios para que esas personas se sientan incluidas y brindarles como esos recursos para que puedan hacer la práctica del deporte y estar. Ok, sí. Por ejemplo, acá aprovecho, el 27 tenemos una actividad, el 27 de julio, con personas con discapacidad, ¿cierto? Digamos, es una actividad donde ellos van a mostrar sus habilidades. Entonces está para un domingo, para que los padres que a veces se desvinculan de sus chicos y no saben todo lo que pueden hacer. Entonces, sí, como generar estos espacios de que podamos tener más inclusión, de que podamos tener más deporte paralímpico. Esa sería como mi función como tal. Ok, bastante interesante. O sea, lo que se están abriendo cada vez son más puertas para que el deporte en Pereira, en Risaralda, se vea cada vez más representado por estos atletas con discapacidad y bueno, es una situación bastante importante y eso me lleva a preguntarte cuál sería ese poder transformador del deporte en la vida de una persona con discapacidad, más allá de lo físico, que influye en autonomía, en autoestima, en socialización. ¿Cuál es ese poder oculto detrás del deporte para las personas con discapacidad? Bueno, yo creo que el poder como tal es la independencia como para estas personas, ¿cierto? Porque muchos, hablamos de, digamos, discapacidad intelectual o discapacidad física, que tienen esa discapacidad y ya se limitan, no puedo hacerlo, no soy capaz, pero hemos visto que el deporte llena como esa satisfacción de que sí puedo hacerlo, o sea, lo que nos proponemos lo podemos hacer, tenga o no tenga discapacidad la persona. Pero entonces ese es como esa independencia, generar esa independencia en las personas, de que si se proponen pueden hacer lo que quieren hacer. Correcto, estoy de acuerdo con ello y creo que es bastante importante el deporte en la vida, no solamente de una persona con discapacidad, sino en la vida de todos, porque
realmente el deporte nos permite medir nuestras capacidades, medir incluso nuestra fuerza física, nuestra determinación, nuestra fuerza mental, que es definitivamente, creo que uno de los pilares del deporte, es hacer que nuestra mente llegue a niveles donde nosotros no pensábamos que podíamos llegar o a donde podíamos llevar nuestro cuerpo. ¿Qué metodologías consideras más efectivas? Bueno, para la discapacidad intelectual. Intelectual, sí. Okay. Bueno, yo creo que debemos como cambiar en el sentido de lo que te decía, que pensamos que ellos por tener una discapacidad no pueden hacer las cosas, ¿cierto? Entonces ha pasado que, digamos, llegamos a una población con discapacidad y decimos, ¿qué hago? Como, ya, estoy ahí con la barrera. Pero más de buscar, digamos, una estrategia, es de que cortemos esa barrera y que sepamos que ellos pueden hacer lo que nosotros queramos, o que se propongan hacer como tal. Te explicaba que, o sea, el proceso, digamos, con discapacidad intelectual puede ser más lento, un proceso más demorado, pero que se puede lograr, ¿cierto? De constancia. Es como eso. Y a nivel de discapacidad física, tiene como sus habilidades del deporte como tal. Entonces es adaptarlas a la condición de la persona, de la discapacidad física como tal. Obviamente se debe hacer un plan clase específico para esa persona, porque no es lo mismo, digamos, manejar una lesión medular a una amputación. Entonces sí o sí tenemos que tener como ese conocimiento, en este caso, hablando de discapacidad física, de adaptar los ejercicios a la discapacidad que estamos manejando. Entonces, si hablamos de discapacidad física, acá nos podemos quedar muy buen rato porque hay infinidad de discapacidades. Entonces, no es lo mismo una amputación de pierna a una amputación de mano, no es lo mismo, digamos, una parálisis cerebral a una lesión medular. O sea, son infinidad de cosas que obviamente el entrenador tiene que tener en cuenta. Y con relación a discapacidad intelectual, sí, como crea que esa persona puede hacerlo. Hay muchas variables entonces, desde una osteomelitis a una enfermedad que recientemente conocí, y es la ataxia Friedreich, que es una enfermedad degenerativa. Esperamos tener en algún momento a una invitada que convive con Friedreich. Entonces, en este mundo de la discapacidad empieza uno a conocer muchísimo situaciones, enfermedades, causas, y bueno, es un mundo totalmente diferente, y por eso estamos precisamente pues aquí en este espacio, para que las personas empiecen a conocer un poco más de. ¿Hay alguna anécdota, alguna historia que quieras compartirnos acerca de alguna experiencia que hayas vivido con algún atleta, algún deportista con discapacidad que te haya dejado una enseñanza que haya marcado tu vida? Bueno, sí, igual hay muchos. A mi vida han llegado muchas personas que llegan a mi corazón como tal. Pero sí hablaría mucho de Alberto Ladino. Él ya no está con nosotros, pero creo que dejó una huella en muchísimas personas, en el sentido de que era un señor echado para adelante, súper enfocado en su deporte. Para él no había ninguna barrera, a pesar digamos, de su edad. Me parecía una persona súper fuerte, porque, como te digo, no habían barreras para él. Todo era así, yo puedo, hay que sacar la discapacidad adelante. Entonces yo pensaría que él es uno de los deportistas que recordaré por siempre, porque le da como a uno esa enseñanza de no importa qué discapacidad tengamos, podemos seguir haciendo las cosas normal,
podemos seguir en una vida normal, o sea, no existen barreras. Definitivamente esa es la palabra, no existen barreras y tuve el privilegio de conocerlo por un periodo muy corto y me llevé también una muy buena impresión de Alberto Laino, especialmente en un deporte que siempre he amado y bueno, esperamos tener un poco más de esta historia, de este gran deportista, porque pues en uno de nuestros capítulos vamos a poder contar con un familiar de él, quien nos va a hablar también de él y esperamos que la gente que está siguiendo este programa pueda tener la oportunidad de saber más de este valioso deportista. ¿Cómo se complementan el deporte y la rehabilitación en los programas que coordinas? ¿Cuál es la importancia de esa integración para la inclusión integral? O sea, ¿cómo van de la mano lo que es el deporte y la rehabilitación? Como tal, nosotros fomentamos lo que es la actividad física. Desde la Secretaría se implementan 3 veces a la semana para que las personas con discapacidad tengan o se moldeen o tengan en su vida como la actividad física o el deporte, ¿cierto? Porque pues sabemos que es un pilar fundamental en la vida del ser humano. ¿Crees que en sus justas medidas, tanto recreativo como competitivo, le dan como esa misma posibilidad de rehabilitación a un deportista o no tiene nada que ver? Bueno, Joan, sí, claro, van de la mano como tal. Por ejemplo, nosotros trabajamos deporte competitivo y actividad física, ¿cierto? Pero desde esa actividad física empezamos a observar o a detectar talentos para que ellos ya hagan parte del deporte como tal, ¿cierto? De manera competitiva. De manera competitiva, porque vemos el talento, porque vemos la capacidad. Pero entonces sí tenemos como las dos partes separadas, pero pues obviamente, digamos, haciendo actividad física, nuestras actividades son relacionadas con coordinación, con la motricidad, con patrones básicos de movimiento. Entonces, esto nos ayuda a que estas personas sean más independientes, que puedan desenvolverse, digamos, en la vida cotidiana. Entonces, ahí, digamos que estamos fortaleciendo esa independencia, pero ya cuando vemos, digamos, que esa persona tiene unas capacidades que se pueden aprovechar mejor, los pasamos como a que hagan parte del deporte. E igual también ahí fortalecemos todas las habilidades de esa persona. Entonces pienso que sí, obviamente van muy de la mano. Perfecto. ¿Crees que el deporte adaptado tiene el apoyo que requiere en el país? ¿Crees que se nos ve con los mismos ojos que al deporte convencional o más bien se diezma un poco los recursos para que se pueda desarrollar el deporte adaptado? Bueno, esa pregunta es muy difícil, es una pregunta difícil, espinosa, pero no. Sí, no. Pero igual, o sea, sí hay recursos, pero hablándolo a nivel de convencional, pues sí se ve una gran diferencia impresionante como tal. Bueno, lo importante es que en Risaralda y en Pereira se vea ese apoyo, de hecho a nivel nacional que se vea ese apoyo y por eso es que tenemos representación internacional, tenemos muchos medallistas y ojalá pues muchos de los que están llegando a estos deportes puedan levantar un trofeo o ganar próximamente medallas. Como profesional en el campo, ¿cuáles son los mitos o percepciones erróneas más comunes que aún persisten en la sociedad sobre la capacidad deportiva de la persona con discapacidad? ¿Cuáles son esos mitos o creencias erróneas que normalmente la gente ve en personas con discapacidad en el tema deportivo? Que si tienen una discapacidad no pueden hacer nada.
Entonces yo pensaría que es como eso, cambiar ese pensamiento de que si vemos a una persona con discapacidad, no la minimicemos, porque pueden hacer infinidad de cosas y hasta mejor que uno. Totalmente. Entonces sí es como no minimizar a las personas de que si tienen una discapacidad no pueden hacer nada. Porque por cierto, no sé si conocen, hay un deporte que se llama bocha, es el único deporte en el que hay discapacidades severas. O sea, tú ves una parálisis cerebral severa y ellos pueden participar. Y pueden tener, digamos, en este deporte mejor precisión que uno. Entonces es como cambiar ese pensamiento de que tiene discapacidad, no puede hacer nada. Tiene discapacidad, no, ¿qué va a poder hacer? O es como eso, es lo que pienso. Claro, es bastante admirable cuando uno ve personas que tienen una situación de discapacidad totalmente diferente. Incluso en mi caso personal, cuando he visto a personas y uno dice, ¿cómo lo hace? ¿Qué calidad de atleta? Por ejemplo, hace recientemente poco he visto algunos nadadores con falta de 2 extremidades y son súper veloces, súper veloces. También otras personas con enanismo y son muy veloces, o sea, tienen una capacidad tremenda. Entonces, hay una palabra y es precisamente la palabra que estamos abordando. Cuando se te dice la palabra discapacidad, ¿crees que esa palabra está bien o te genera algún tipo de disgusto cuando se habla de discapacidad? Bueno, en sí la palabra está bien, ¿cierto? Me afecta cuando dicen persona discapacitada. Ese término ya no es como la manera correcta de referirnos a una persona. Entonces, porque la palabra discapacitado es como no puedes hacer nada. Como inválido. Sí, o sea, literal ya, solo respira. Pero entonces cuando hablamos, obviamente, sabemos que hay discapacidades. Entonces, si dice una persona con discapacidad, está válido. Pero en el sentido de que cuando dicen discapacitado y aún hay personas que dicen esa palabra, eso sí me llega al alma porque sé que son muy habilidosos y tienen infinidad de capacidades y eso sería como... Bueno, yo hace un tiempo vengo utilizando el término capacidades diferentes porque es que realmente considero que son capacidades diferentes que cuesta desaprender y aprender lo que normalmente hacemos todos, pero creería que capacidades diferentes suena más bonito. Bueno, Sí. Aquí lo que nosotros opinamos no va a hacer que cambie el mundo, pero vamos a verlo desde otra perspectiva. ¿Qué sueños tienes a futuro o proyectos relacionados con tu trabajo? ¿Y cómo te gustaría que se desarrollara el deporte adaptado aquí en Pereira y a nivel nacional? Bueno, yo creo que es seguirle apostando como tal a la discapacidad. Nosotros desde la Secretaría manejamos muchos grupos o muchas escuelas paralímpicas y aún las personas no se arriesgan a ser parte o a creer en sus habilidades para ser partícipe pues, de estos grupos. Entonces sería como masificar deportistas con discapacidad, de que crean en lo que pueden hacer, de que si se arriesgan a X deporte, pues que lo hagan con la mayor berraquera, de que sí pueden lograrlo. Entonces sería como masificar, hacer conocer de estas escuelas y que nos llenemos de deportistas, de que puedan representarnos a nivel local, nacional e internacional, claro que sí. Claro, sería una excelente proyección
y realmente creo que sería bastante bueno, no solamente para Pereira y Risaralda, sino para toda Colombia, que tuviéramos una representación masiva de deportistas. Y finalmente, si pudieras dar un consejo a jóvenes profesionales que quieran dedicarse a este campo, ¿qué les dirías? Principalmente que dejen la barrera de discapacidad. Para mí la barrera, yo eliminaría esa palabra, porque desde mi perspectiva, desde lo que he vivido, no es tan difícil. Es simplemente hacerlo con amor, de mucha paciencia, eso sí, de mucha paciencia, pero entregando y, digamos, creyendo de que todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente, ellos lo pueden hacer. O sea, no limitándolos. Y que, digamos, es un campo que a la gente como que no le gusta. Es muy difícil encontrar a una persona que quiera trabajar con discapacidad, que se atreva a trabajar con discapacidad, porque lo ven como algo súper duro, o sea, no sé cómo. Lo ven difícil, lo ven como un reto y hay personas que le huyen a los retos. En tu caso, como me lo indicabas al principio de este episodio, a ti te gusta enfrentar los retos y eso está muy bien. ¿Qué mensaje final le darías a nuestra audiencia acerca de la importancia de la inclusión? Bueno, principalmente que nos tratemos todos por igual, ¿cierto? Somos seres humanos con diferentes capacidades, tengamos empatía, brindemos mucho cariño. ¿Qué opinas de que se esté dando este espacio para visualizar la vida y todas las acciones que puede desarrollar una persona con discapacidad? ¿Qué opinas de este espacio? ¿Cómo te sentiste aquí con nosotros? Bueno, la verdad me sentí súper bien en el sentido de que podemos hacer visible este campo de discapacidad. ¿Qué le dirías a una persona que recientemente está atravesando o adquiere o vive con una situación de discapacidad? Bueno, Joan, es importante conocer de que hay entidades o secretarías, en este caso la Secretaría de Deportes de Pereira, que brinda programas de deporte o de actividad física para personas con discapacidad. ¿En qué les va a ayudar? En una rehabilitación, una adaptación a su discapacidad y también a socializar. Perfecto, es muy importante que una persona con discapacidad pueda tener esos espacios para socializar, porque somos seres que realmente nacimos para estar junto a otras personas, y que se generen estos espacios para que podamos compartir, para que podamos desarrollar una vida social plena es bastante importante. Gracias, Andrea, por habernos acompañado en este episodio. Esperamos tenerte en algún otro episodio más hablando de casos específicos, de pronto traer algún otro invitado que nos pueda hablar de estos casos de discapacidad y que podamos orientar a las personas que nos están viendo a través de sus dispositivos. Para nosotros fue un gusto tenerte aquí y a ustedes los invitamos a que no se pierdan ninguno de nuestros episodios en JG Podcast y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y hasta pronto.